Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien, amigos, bueno, pues estamos ya en esta sección, en esta mañana, o en este tiempo ya que nos toca, bueno, corresponde compartir este espacio que llamamos Tiempo con Dios, en el que reflexionamos, pensamos, leemos, escuchamos una lectura bíblica. En este caso hemos estado hablando de Nehemías, el libro de Nehemías. Les he venido diciendo que es compartiendo ya que el libro de Nehemías describe cómo el Nehemías, precisamente el líder de este proceso, de este evento, que fue la reconstrucción del muro de la ciudad, que había sido destruido porque el pueblo, o el país en este caso, o esta nación, el pueblo de Dios había sido dominado por una nación extranjera y habían sido invadidos. El ejemplo que les he venido dando es de una invasión a su país por un país más poderoso. Destruyen, toman lo que quieren y pues el país queda en ruinas finalmente. Pasa el tiempo, empieza un proceso de reconstrucción ahora ya y del retorno paulatino de sus pobladores, los que fueron llevados en cautiverio, porque también cabe aclarar que muchos de los ciudadanos de Israel o de Jerusalén fueron llevados cautivos a Babilonia, muchos de ellos, o en esa zona geográfica que es parte de Babilonia en su tiempo. Y bueno, pues ahora algunos empiezan a regresar, a retornar. Y Nehemías es usado por Dios y toma esa iniciativa, Dios pone en él esa iniciativa, mejor dicho, de reconstruir. Y el rey para el cual él servía le permite regresar, e incluso Dios le da las condiciones para que incluso ese mismo rey que los llevó en cautividad ahora les dé los elementos para que ellos puedan reconstruir. Les da la madera, les da los materiales, les da la seguridad para poder reconstruirlo. Bueno, pues en esta historia de esta nación vamos a ir reconociendo un poco estos acontecimientos y ver cómo los podemos enlazar con nuestra historia de hoy, de la mía, la de usted y la mía, como ciudadanos, como personas. ¿Dónde podría haber un enlace entre esta historia y lo que nosotros estamos haciendo hoy, estamos experimentando hoy? Y para el caso, el libro de Nehemías, vamos a leer capítulo 10 del versículo 32 al 39, unos versículos que creo yo van a ilustrar de algún modo con más claridad todo lo que les estoy diciendo, y vamos a platicar un poquito sobre este punto. Vamos a escuchar esta lectura. ¿Qué les parece? Los invito a que la escuchemos. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley.
y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Bien, bueno, pues ya escuchamos la lectura, esta que corresponde a esta reflexión de esta mañana, de este tiempo, que es el martes 21. Yo por él y él por mí es el título de la lectura. El pueblo impone por ley y en forma voluntaria, fíjense, el cargo de contribuir cada año con la tercer parte de un ciclo para el templo. El ciclo era una cantidad de recursos, era una moneda, una medida que tenían, una medida económica. La tercer parte de un ciclo para el templo. Llevarán por tribus la ofrenda de la leña que se quemará sobre el altar en los de tiempos determinados cada año. Aquí es como si lleváramos el combustible. Ofrecerán primicias de la tierra, el fruto de todo árbol y los primogénitos de los hijos y de los ganados, además del diezmo. O sea, vaya, ellos habían propuesto, y no como una ley, pero voluntariamente, fíjense, es que ellos mismos lo dijeron, lo impusieron así, van y dicen, nosotros vamos a cooperar voluntariamente con el 10% de lo que ganemos, y también vamos a distribuir las aportaciones para el sostenimiento del templo y de todo lo que requiriese la obra de Dios. Interesante porque nace de ellos, no fue una imposición que hayan recibido de un gobernante, como a nosotros nos toca, por ejemplo, cuando pagamos los impuestos, que no son impuestos, los impuestos, sí. Así suenan muy similares las palabras, son distintas, pero así es, el impuesto es algo que tenemos que pagar porque el gobierno, nuestras autoridades nos obligan a hacerlo. Generalmente no lo hacemos voluntariamente, esto es porque nos es impuesto hacerlo. Cumplir con ese gravamen, con esa responsabilidad que tenemos ante nuestras autoridades, pero aquí fue distinto, aquí lo hicieron ellos. Plantearon esta necesidad, esta inquietud. Eso es lo que estaba, uno de los escenarios que estamos viendo aquí. La evidencia tanto del cambio espiritual como de la restauración se ve en la consagración de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. El pueblo de Israel se propone contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para el templo, que sería utilizado para ofrecer sacrificios y holocaustos y para mantener y reparar el templo. Echarían suertes para decidir la tribu que llevaría leña para el holocausto, y el sacerdote debería siempre mantener el fuego prendido en el altar. Tanto el tributo del templo como la madera para la leña son necesarios para instaurar nuevamente el sistema sacrificial en el pueblo. La consagración de los bienes y servicios en la iglesia son parte fundamental para la restauración y avivamiento espiritual. Aquí hay varios puntos que creo yo que vale la pena señalar. Uno, cuando nos referimos, dice ahí, recibir cada año, se proponen contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para el templo. Dice, cada año, dice, el pueblo de Israel se propone contribuir cada año, aquí es donde la restauración en la consagración de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Dice, la iglesia que es el cuerpo del Señor. Hay que recordar el concepto de que Jesús, porque esto sucedió antes de la venida de Jesús. Estamos hablando del Antiguo Testamento en este tiempo. Todavía el Señor Jesús no venía, pero la iglesia, hoy entendemos, y así lo está entendiendo ellos, es usted, soy yo, es cada persona,
somos los que conformamos la iglesia. Es como una nación. México está constituido por mexicanos, por individuos, y la iglesia está constituida por personas, y esa iglesia es usted. Ese es por eso, y esta a su vez decimos que es el cuerpo del Señor, el cuerpo de Dios. La iglesia no es el edificio, la iglesia es el templo, el edificio, ese es la construcción física que hay allí, donde nos reunimos, donde se reúnen, pero la iglesia es usted, o soy yo. Cada uno de nosotros la conformamos y nos reunimos en un lugar, que a veces le llamamos templo, santuario, catedral, distintas formas tiene, pero la iglesia somos nosotros, la conformamos seres humanos como usted y yo. Y bueno, pues esta es la iglesia. Y por otro lado, interesante es ver cómo ellos se distribuyeron las responsabilidades de cómo mantener a la iglesia. Incluso había una comunidad, una tribu que era la de los levitas. Ellos tenían la responsabilidad de mantener el culto en la iglesia, activo en el templo, que los holocaustos que se acostumbraban en ese tiempo practicar se llevaban a cabo por ellos. Ellos se encargaban exclusivamente de eso, y el pueblo se encargaba de sufragar el gasto, su sostenimiento económico, alimentación y todo lo que ellos necesitaran. El pueblo se encargaba, pero ellos tenían esa responsabilidad exclusivamente, los levitas. Por eso que la consagración de los bienes y el servicio en la iglesia son parte fundamental para la restauración y avivamiento espiritual. La consagración de los bienes es una clara señal del amor que profesamos a Dios. El pueblo de Israel toma la determinación de entregar las primicias a Dios. De esta manera reconoce que de Él provienen todos los bienes y le agradecen por permitirles gozar de los frutos. Además, llevan el primogénito de sus hijos y de sus ganados para recibir remisión de sus pecados. Les estoy hablando del Antiguo Testamento. Esto viene en Números, el libro de Números. Ahí en el Antiguo Testamento se menciona algo al respecto. Al entregar a su hijo primogénito al Señor, consagramos toda la familia para Dios y tomar la decisión de ser adoradores en espíritu y en verdad, entregando el diezmo de los frutos de la tierra a los levitas. Sus ofrendas sustentarán a los sacerdotes y a los levitas que sirven en el templo y no tienen otra heredad. Entregan las primicias y el diezmo, y entregar las primicias y el diezmo a Dios significa confesar que Dios es el dueño de nuestra vida, además de proveer para las necesidades de los ministros de la iglesia. En este tema es un tema muy sensible, porque cuando hablamos del entregar el 10% u ofrendar o devolver a Dios el 10% del diezmo de lo que usted y yo recibimos, es cuando realmente somos probados. Porque dicen, donde está nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro, y muchas veces nuestro tesoro y nuestro corazón está en el dinero. Digo, sea dicha la verdad, así sucede. Cuando nos tocan esa fibrilla, es cuando nosotros reaccionamos o somos más reactivos. A ver, espérame, me estás diciendo que si yo gano 1,000 pesos, 100 pesos tengo que entregar como diezmo a la iglesia. La iglesia evangélica, eso es lo que enseñamos. Así es, el 10%. Oye, si yo gano 100 pesos, tengo que apartar 10. Sí, así es. Y si gano 1 peso, son 10 centavos. Pero si gano 1,000,000 de pesos, son 100,000 pesos. Porque ese es el 10% de ese ingreso o ese beneficio, esa bendición que hemos recibido de Dios. Por eso les digo que es ahí cuando tenemos que confrontar nuestra naturaleza humana y nuestra expectativa, nuestra visión de fe, nuestra fortaleza como creyentes y de fe, es confrontada en ese momento. Es decir, este 10% es mi ofrenda a Dios que tengo que entregar. Porque Dios me provee, me ayuda a llevar, me sostiene, me da lo que necesito. Evidentemente muchos no lo entendemos así, y le digo muchos no lo entendemos porque muchos, así un servidor también lo experimentó y lo he vivido, y nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho trabajo. Hay personas que, gracias a Dios, pues digo, son sensibles, son más, la percepción que Dios les da a ellos los sensibiliza a un punto en el que no les cuesta, no es algo que batallen tanto como muchos otros, pero la gran mayoría batallamos con este tema, el tema de ser agradecidos con Dios y entregar y devolver lo que corresponde a Dios.
Esa es nuestra responsabilidad. Y en este caso vemos a un pueblo agradecido por todo lo que había sucedido, toda la restauración que estaban experimentando ellos, porque ellos venían de una etapa muy difícil, habían sido llevados en cautiverio, o atrapados con otros ejércitos, destruidos sus bienes, y hoy regresan a su país, a la reconstrucción, y descubren y redescubren, digámoslo así, el orden que Dios tenía para ellos y que sus generaciones anteriores habían olvidado. Yo creo que hoy tenemos una gran y responsabilidad en ese sentido, en enseñar a nuestras generaciones, los que estamos hoy, los que vienen detrás de nosotros, y enseñar, mostrar cuál es nuestro compromiso, cómo debemos de ejercerlo. Aquí no se trata de entregar un diezmo o una ofrenda, que son dos cosas distintas, por cierto. El diezmo es el 10%, la ofrenda es una cantidad voluntaria que usted puede entregar. Así le llamamos en la iglesia evangélica. En la iglesia católica manejan otro concepto totalmente, un concepto distinto, ya le llaman limosna aquí en México, cuando la gente deposita algún recurso en algunas alcancías que tienen, o en una canastilla, es una limosna, así le llaman en la iglesia católica. Bueno, aquí en México así le dicen, no sé en algunos otros lados, pero bueno, en otras latitudes, en otros países, pero en México en la iglesia evangélica se conoce el diezmo, y el diezmo es el 10% de lo que yo gano, de mi ingreso que recibo y el cual entrego al servicio de la obra de la iglesia, servicio cristiano, donde yo soy alimentado espiritualmente hablando, y es donde lo ponemos ahí, o entregamos para que sea utilizado. Yo sé que esto siempre desafía, repito, al creyente, a las personas, porque yo sé que el tema, repito, es sensible, pero yo creo que aquí es donde somos probados, somos nuestra fe, nuestro compromiso, realmente lo llevamos a otro nivel, o simple y sencillamente queremos ir y gozar nada más del beneficio de escuchar un mensaje, una charla, una plática, una predicación, y participar de un club social prácticamente, y pues sin mayor compromiso. Bueno, ni club social, porque a veces los clubes sociales cobran cuotas muy onerosas en algunos casos. Los clubs a veces son mucho más, son muy caros algunos. Si no todos, pero algunos. Pero estos escenarios son los que estamos viendo, en un pueblo que es agradecido. Un pueblo que es agradecido con Dios y que redescubre lo que ellos habían dejado en el pasado. Yo lo invito para que pensemos y reflexionemos en lo importante que es ser agradecido y podamos entender que hay pues más que un compromiso, es una responsabilidad de nosotros con lo que Dios nos está pidiendo. Esto es un acto que nosotros tenemos que hacer voluntariamente. Si alguien se siente presionado, obligado porque voy a ir a la iglesia y ahora tengo que entregar esto, pues yo creo que también está en libertad de no hacerlo. La verdad es que la iglesia evangélica así es la dinámica. Las personas que aportan su diezmo es porque entendieron el concepto, o lo que Dios está esperando de ellos. Si no lo hacen, tampoco es una cuestión que se obligue a nadie. Y lo tengo que decir así porque finalmente a lo mejor van a decir, no les digas eso, porque a lo mejor abres la puerta para no hacerlo. Pero así es Dios. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Déjenme decírselo, así que no me preocupa por eso, cualquier otra cosa. No me preocupa porque Dios conoce el corazón realmente donde lo tenemos puesto cada uno de nosotros, el de usted, el mío. Y si usted se siente cargado, siente que es injusto o que es demasiado, mejor no lo haga, porque Dios seguramente no va a haber un precio en ese recurso económico que usted está entregando. Yo no se lo recomiendo.
Yo no se lo recomiendo y tampoco quiero empezar a hacer historias aquí como que de una especie que suene como a chantaje, ¿no? Fíjate que a fulanito dejó de diezmar y le fue re mal. Y lo empezó a hacer y le fue requete bien. Miren, no es esa no es eso, no funciona así. No es por una cuestión de que me va a ir bien porque lo doy o me va a ir mal porque no lo doy. Es porque es una responsabilidad que nosotros establecimos con Dios. Que le vaya bien o si es que usted lo quiere ver que le vaya mal, no está motivado o dirigido necesariamente por eso. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y aquí podemos ver, volviendo a la historia de nosotros, de este pueblo y con cómo se comprometió a cumplir y a pues cubrir ese faltante, eso que habían dejado en el pasado sus padres, sus generaciones anteriores, este pueblo. Y hoy hoy dice que el pueblo de Israel, en ese tiempo, se reconoce la necesidad de cumplir con este mandato que Dios tenía para con ellos. Y así lo han hecho. Lo demás es, o lo que ya vino posteriormente, fue bendición del Señor, de Dios que les dio, los prosperó, los cuidó, y tan fácil como eso. Así fue lo que sucedió y es lo que Dios quiere para nosotros. Cada uno sabe su responsabilidad, cada uno reconoce y sabe lo que tiene que hacer. Es algo individual que nos corresponde cumplir de alguna manera. Esto es lo que nos ha traído hoy el tiempo con Dios. There is a river. Muchas gracias por acompañarme en esta sección, el tiempo con Dios, que cada mañana ustedes les aprecio su compañía. A las 8:45 de la mañana estamos en esta sección. Gracias por acompañarme en este tiempo. Vamos a continuar con la programación y no dejen de acompañarnos, no dejen de estar aquí en este espacio de reflexión que tenemos cada mañana. Los invito, 8:45 de la mañana estoy dentro del espacio de En Línea que transmitimos de lunes a viernes.